Vamos a analizar el libro Gente tóxica de Bernardo Stamateas. El psicólogo Bernardo Stamateas introduce el término gente tóxica para describir a aquellas personas que nos drenan emocionalmente, sabotean nuestros sueños y manipulan nuestras decisiones. El autor señala que todos hemos convivido con este tipo de personas, desde jefes autoritarios hasta amigos envidiosos, y que identificar sus patrones es el primer paso hacia la libertad emocional y la salud mental. Uno de los primeros perfiles tóxicos que aborda es el del meteculpas. Son aquellas personas que nos hacen sentir responsables por sus desgracias, errores o frustraciones. Stamateas denuncia cómo la culpa es una de las emociones más paralizantes y cómo, cuando es inducida por otros, se convierte en una forma poderosa de dominación emocional. Es decir, usan la culpa como forma de manipulación, apelando a tu compasión, deber o obligación moral para que actúes en su beneficio. Pueden victimizarse constantemente y usar frases como «todo lo hago por ti» o «si tú no hubieras», etcétera, etcétera. En consecuencia, el impacto tóxico es generar inseguridad, miedo a tomar decisiones y parálisis emocional. Otro perfil tóxico es el descalificador, quien socava constantemente la autoestima de los demás con críticas disfrazadas de consejos. Estas personas necesitan reducir al otro para sentirse superiores y muchas veces utilizan dobles mensajes, sarcasmos o comentarios bien intencionados para desestabilizar emocionalmente a sus víctimas. Por ejemplo, critica todo lo que haces, piensas o dices. Sobre todo te recuerda tus errores del pasado, te compara con otros. Eso sí, nunca valora tus logros. ¿Por qué? Porque su idea es destruir tu autoestima, generar confusión interior y sensación de que no mereces avanzar. Por otro lado, Stamateas identifica al envidioso. Identifica esta envidia como una emoción que cuando no se reconoce se convierte en crítica destructiva. En lugar de inspirarse en los logros ajenos, el envidioso desea ver caer al otro. Esta figura, según el autor, es una de las más peligrosas y dañinas, porque ataca silenciosamente y desde la sombra. Porque no soporta el éxito, la alegría ni la prosperidad ajena, disfraza sus críticas de consejos o de supuesta preocupación. Puede actuar pasiva o activamente, saboteando logros, difundiendo rumores o minimizando lo que consigues. ¿Por qué? Porque busca que dudes de tu valía, te cohibas y frenes tu crecimiento por culpa o miedo al juicio. Aunque no se refiere Stamateas necesariamente a trastornos clínicos, este autor describe el perfil tóxico del psicópata emocional como una persona manipuladora, carente de empatía, que disfruta del sufrimiento emocional ajeno. Su objetivo es el control absoluto sobre la vida de los demás, y sus métodos incluyen el aislamiento, la desvalorización y la dependencia emocional. Sin duda, actúa sin remordimiento, utiliza a las personas como medios para lograr sus fines, no siente empatía ni culpa. Eso sí puede ser encantador al inicio, pero destructivo a largo plazo, provocando confusión, abuso psicológico y traumas difíciles de identificar a tiempo. Por ende, para Stamateas, estos serían los principales perfiles tóxicos, pero el citado psicólogo explica que la gente tóxica se destaca también por otros perfiles, tales como el perfil agresivo verbal. Este usa el miedo, la intimidación o el sarcasmo para dominar. Grita, humilla o se burla como forma de controlar. A veces se muestra como alguien de carácter fuerte, pero en realidad proyecta su frustración sobre los demás. Su toxicidad se traduce como miedo, estrés, tensión permanente y bloqueo personal. Otro perfil es el chismoso o intrigante. Disfraza su toxicidad con apariencia de sociabilidad, recoge y difunde información íntima para crear conflictos, ganar poder o manipular entornos. Su toxicidad es sembrar desconfianza, crear divisiones y destruir vínculos entre personas. Otro perfil tóxico es el orgulloso o egocéntrico. Cree saberlo todo, se considera el centro de todo
y desvaloriza lo que los demás opinan o sienten. Habla más de sí mismo que de los demás y rara vez muestra empatía. Su presencia invisibiliza a los otros, destruye la comunicación y agota emocionalmente. Otro perfil tóxico es el manipulador emocional. Es sutil, se disfraza de víctima, amigo o salvador, pero en el fondo lo que quiere es manejar tus decisiones. Usa el chantaje emocional, frases como «sin ti no soy nada» o «si me dejas, me muero», para generar culpa. Su toxicidad es crear dependencia emocional y anular la autonomía del otro. Otro perfil tóxico es el hipócrita, el falso. Dice una cosa y hace otra, finge interés, afecto o compromiso, pero actúa por conveniencia. Es políticamente correcto en público, pero crítico o traidor en privado. Su toxicidad rompe la confianza, genera traumas relacionales y desconexión afectiva. Y por último, el perfil tóxico es el quejoso crónico. El quejoso crónico siempre tiene un problema, nunca está conforme y todo le sale mal. Se convierte en un drenaje constante de energía. No solamente te parasita la energía, sino el tiempo y el ánimo. Su toxicidad agota mental y emocionalmente y bloquea el entusiasmo e impide el avance. Ahora bien, todos estos perfiles comparten una característica común. Su manera de vincularse daña tu libertad interior, tu autoestima y tu capacidad de crecer. Y por otro lado, una persona puede tener 2 o más perfiles tóxicos al mismo tiempo, según Stamateas. De hecho, es bastante común que los comportamientos tóxicos se combinen, ya que no son categorías rígidas ni diagnósticos clínicos, sino más bien patrones de conducta relacional. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Primero, porque muchas veces esos comportamientos derivan de heridas emocionalmente profundas, inseguridad, necesidad de control o falta de autoconciencia. Y cuando una persona no trabaja sus traumas o complejos, entonces puede adoptar múltiples formas de toxicidad, según la situación o la relación. Y segundo, porque las personas tóxicas encuentran espacios, situaciones e individuos adecuados para desarrollar y perpetuar su toxicidad. Por eso el autor insiste en que muchas personas son las que permiten la entrada de tóxicos en su círculo afectivo más íntimo sin darse cuenta. Esto ocurre cuando no se tiene claridad sobre los propios sueños y metas. Al no saber a dónde se quiere llegar, entonces se abre espacio a quienes nos desvían, manipulan o utilizan. Frente a esto, Stamateas plantea identificar a la gente tóxica en entorno familiar, laboral y social. Precisamente el objetivo de su libro es ayudar a reconocer a las personas tóxicas que se encuentran en tu vida cotidiana y al mismo tiempo aprender a defenderte de su toxicidad. Y para ello es fundamental comprender que no necesitamos esperar a que el tóxico cambie para estar bien. De hecho, esto es una de las cosas con las cuales nos autoengañamos. Esperamos a que el tóxico cambie para estar bien. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque el cambio debe iniciarse en uno mismo. O sea, la decisión de liberarse de esas personas tóxicas es interna, ya que a nivel externo el propio sistema permite, favorece y glorifica las actitudes tóxicas en una cultura de la abnegación, el sacrificio y el servilismo, razón por la cual es fácil caer en la culpabilidad, la dependencia y el sometimiento. Por eso el autor recomienda recuperar la autonomía sin culpa. Sugiere también que debemos aprender a decir no, y así como establecer límites y desapegarnos emocionalmente del juicio ajeno. Es decir, el control de la vida emocional debe recuperarse. Otra recomendación es fortalecer la autoestima, dejar de actuar desde la culpa y cultivar relaciones sanas con personas que sumen, no que resten. Además, cada capítulo ofrece técnicas prácticas de desintoxicación emocional,
para ayudar al lector a identificar sus propias heridas, patrones de dependencia y tolerancia al maltrato. Stamateas ofrece herramientas de psicología positiva, autoafirmación y espiritualidad práctica, como el diseño de propósitos, el respeto por uno mismo y la propia autosanación. En definitiva, el mensaje final del libro es un llamado a la autonomía emocional para recuperar el sentido de dirección en nuestras vidas, donde todos podemos vivir sin culpa, sin miedo y sin depender de los tóxicos. Pero para conseguirlo, debemos dejar de buscar validación externa y empezar a valorarnos por lo que somos. Solo así podremos construir vínculos sanos y una vida plena en libertad emocional. Bernardo Stamateas nos habla de trabajar la desintoxicación emocional. El primer paso es reconocer a la persona tóxica. ¿Quién está generando en nosotros el malestar emocional constante? ¿Quién desvaloriza? ¿Quién nos desgasta? Segundo paso importante, aceptar que no vas a cambiar al otro. No puedes seguir insistiendo, no puedes seguir autoengañándote pensando que el tóxico va a cambiar. Recuerda que el tóxico se beneficia de su toxicidad, por eso no va a cambiar. Solo puedes decidir tú misma o tú mismo cómo vas a relacionarte con esas personas tóxicas, o en el mejor de los casos, alejarte. Tercer paso, fortalecer la autoestima. Trabajar el amor propio es clave para dejar de depender de la aprobación ajena y cortar vínculos basados en la culpa o el miedo. El cuarto paso es aprender a decir no, poner límites claros y firmes, sea a quien sea. Quinto paso, no entrar en el juego de la manipulación. En el juego de la manipulación siempre ganarán ellos, porque ellos son manipuladores ya expertos, tienen experiencia y frente a eso siempre van a ganar ellos. Entonces, lo mejor es no entrar en el juego de la manipulación. Sexto paso, dejar de buscar aprobación externa. Séptimo paso, elegir tus relaciones con conciencia. Apostar por vínculos que te hagan crecer, que sean recíprocos y sanos. Octavo paso, sanar tus heridas internas, porque cuando toleramos a estas personas tóxicas, pues profundizan, se aprovechan de nuestras heridas emocionales que ya están abiertas. Hay otros pasos, otras prácticas de desintoxicación en el libro que podéis encontrar allí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.